Entonces, puestas ya las reglas, podemos empezar nuestra tarea. Adelante. Buenos días, doctor. Buenas tardes, doctor, compañeros. Bueno, en esta ocasión vamos a ver lo que es el seminario de hilio mecánico. A ver. Ok. Entonces, como introducción tenemos que la obstrucción intestinal va a ser lo que es una entidad clínica conocida como desde ya hace bastantes años. Los primeros datos que se registran sobre la obstrucción intestinal remonta desde el siglo III al IV antes de Cristo, donde Praxágoras crea lo que es la fístula enterocutánea para aliviar la obstrucción. Este ha sido un gran paso para lo que es el tratamiento de lo que es la obstrucción intestinal, pero el tratamiento fue conservador hasta finales del siglo XIX, donde ya se tenía algún conocimiento de lo que son el uso de antisépticos y, y algunas técnicas quirúrgicas, lo que hacían que sea mucho más segura y aceptable lo que es la cirugía. El conocimiento tanto de la fisiopatología, el uso de líquidos isotónicos, el uso de antibióticos, y ha reducido bastante lo que es la tasa de mortalidad, pero aún sigue siendo uno de los problemas más complejos que enfrentan los cirujanos al momento del diagnóstico. Entonces, para esto va a ser necesario definir algunos términos, ¿no? En principio tenemos lo que es la obstrucción u oclusión intestinal, que consiste en la detección completa y persistente del contenido intestinal en algún punto a lo largo del tubo digestivo, ¿no? Luego tenemos lo que es la suboclusión intestinal, que es la detención que no es completa y persistente. Esta suele resolverse con medidas conservadoras. Y por último tenemos lo que es la pseudoobstrucción intestinal, o también llamado el síndrome de Gilbert, que es la enfermedad crónica con sintomatología que se asemeja bastante a lo que es la obstrucción intestinal, pero no se tiene datos radiológicos de una oclusión mecánica. Esta se va a asociar sobre todo a algunas patologías como son infecciosas, endocrinas, psiquiátricas incluso, entre otras, ¿no? Y esta no es una patología quirúrgica. En cuanto a la etiología, es preferible diferenciar inicialmente, comenzando lo que es el hilio paralítico y el hilio mecánico. El hilio paralítico es una alteración de la motilidad intestinal debido a una parálisis del músculo liso y que raras veces va a requerir un tratamiento quirúrgico. A diferencia del hilio mecánico, que es un auténtico es un obstáculo que impide el paso del contenido intestinal, ya sea por las diferentes causas que se hablarán a continuación. También se llama una obstrucción mecánica, ¿no? Entonces, las causas de obstrucción mecánica en el intestino delgado van a ser diversas, tienen diferentes clasificaciones, pero podemos conceptualizar la lesión obstructiva según su relación con la pared del intestino delgado. Entonces, la podemos dividir en tres categorías: en obstrucción por causas extraluminares, por obstrucción intrínseca de la pared y por obstrucción intraluminal. Entonces, en las extraluminares tenemos lo que son las adherencias, las hernias, carcinomas y abscesos. En las intraluminares tenemos lo que es los tumores primarios, en las intrínsecas, mejor dicho, y en la intraluminal tenemos lo que son los cálculos biliares, los enterolitos, cuerpos extraños y besoares. En este cuadro podemos ver mucho más las diferentes etiologías que debemos tener siempre en cuenta como diagnósticos diferenciales. Entonces, teniendo este cuadro, este diagrama, mejor dicho, tenemos las causas más frecuentes de lo que es la obstrucción intestinal. Como primero vamos a tener lo que es las adherencias, que en la actualidad las adherencias que son secundarias de cirugías previas, sobre todo en cirugías de pelvis, como son las intervenciones ginecológicas, apendicectomías o resección de colon o recto, van a representar la causa más frecuente de obstrucción, llegando a un 60%. Como segundo lugar tenemos a lo que son los tumores malignos, siendo la mayoría de lesiones metastásicas como consecuencia de implantes peritoneales, de tumores primarios intraabdominales, como son las de ovario,
de páncreas o de colon, ¿no? Y muy rara vez van a ser hematógenas, ¿no? Como la de mama, la de pulmón y melanomas. En cuanto a los cánceres primarios de colon, pueden provocar obstrucción del intestino delgado, pero del intestino, cáncer primario del intestino delgado es muy raro verlo. Como tercera causa, vamos a ver lo que son las hernias, en un 10%, que en general se tratan de hernias ventrales o inguinales, pero también se ha visto que, pero también tanto puede ser también lo que son las hernias internas, crurales, lumbares y ciáticas. Luego tenemos la enfermedad de Crohn, que es la cuarta causa, un 5% de obstrucción. Esta obstrucción va a obedecer a lo que es la inflamación y el edema agudo que suelen remitir con un tratamiento, sobre todo conservador. Y otras va a constituir entre un 2 a 3% de todos los casos. Estos se les debe incluir como diagnósticos diferenciales de todos los demás. Vamos a ver cómo son algunos ejemplos como la invaginación del intestino, el hilio biliar, enterolitos que van a partir de divertículos yeyunales, cuerpos extraños o besoares. Vamos a hablar ahora sobre lo que es la fisiopatología. La obstrucción mecánica del intestino delgado va a producir una acumulación de líquido y gases en la porción proximal de la obstrucción, lo cual va a producir esta distensión que va a ser iniciada por tanto el líquido ingerido, las secreciones digestivas y también gas intestinal. Por lo cual, el estómago, que tiene una pequeña capacidad para absorción de líquidos, no va a ser suficiente, de modo que la mayor parte de ellos se van a absorber en el intestino delgado, lo que va a producir esta marcada distensión. Ahora, si hablamos del aire, el aire intestinal va a ser impulsado en dirección contraria a la boca por la peristalsis y esta misma expelida por el recto. El gas que se acumula en el intestino proximal se va a producir debido tanto a una emisión de aire deglutido por el CO2, por la neutralización del bicarbonato, y el aire intestinal, que va a ser dado por la fermentación bacteriana. El aire deglutido va a ser la fuente más importante de gas en la obstrucción intestinal, puesto que su contenido en nitrógeno es muy alto y este gas no se absorbe. A consecuencia de esto, el gas intestinal, sobre todo... Disculpen, ¿en qué diapositiva se está viendo? Porque creo que están cambiando. Ahora está la 4. Ya, a ver. ¿Se ve la diapositiva 6 ahora? Sí. Listo. Entonces, se producen grandes cantidades de CO2 también en la luz intestinal, pero este gas también se va a absorber con facilidad, por lo tanto esto va a construir también poco la distensión. Otro de los acontecimientos más importantes va a ser la pérdida de líquido, la pérdida de agua y electrolitos. En primer lugar, va a ocurrir un vómito reflejo como resultado de la distensión intestinal, y esta distensión se va a perpetuar como una consecuencia del aumento de la secreción intestinal. Estos fenómenos van a dar como resultado también un acúmulo de líquidos en el intestino proximal y la obstrucción, que puede aumentar aún más cuando se da un estado de deshidratación. Desde un punto de vista ya metabólico, los resultados van a depender del sitio y la duración de esta obstrucción. Puede producir la pérdida de agua, sodio, cloro, hidrógeno y potasio, lo que va a causar una deshidratación con hipocloremia, hipocalemia y también una alcalosis metabólica. Las obstrucciones distales, en cambio, van a acompañar pérdidas grandes de cantidades de líquidos hacia el intestino. Por ejemplo, los trastornos electrolíticos pueden ser menos espectaculares debido a que las pérdidas de ácido clorhídrico son mucho menores. Además de la deshidratación antes mencionada, ocurre también la oliguria, hiperazoemia y una hemoconcentración. Si van a persistir la deshidratación, los cambios hemodinámicos que origina tanto como taquicardia, disminución de la presión vascular central y del gasto cardíaco, van a desencadenar una hipotensión y un shock hipovolémico. Además de estas causas, también podemos hablar de la que es por la misma de la distensión abdominal. Va a haber un aumento de la presión interabdominal, una disminución del retorno venoso de las piernas e hipoventilación. También va a haber ocurrido una proliferación rápida de las bacterias intestinales durante la obstrucción intestinal. Normalmente el intestino va a contener cantidades pequeñas de bacterias y a veces casi estéril.
Una de las causas que van a provocar esta escasez de la proliferación bacteriana en el intestino delgado es lo importante de las peristalsis en condiciones normales. Pero en este estado de éstasis, las bacterias van a proliferar con rapidez, produciendo una translocación bacteriana, inclusive sepsis. Por lo tanto, ese contenido se va a tornar en fecaloide. Cuando hay un proceso obstructivo, se va a alterar la circulación normal hacia el intestino, hablamos también de una estrangulación. En este tipo de obstrucciones, además de la pérdida de sangre y plasma, también debemos tener en cuenta el material tóxico de las estranguladas. Este está formado por bacterias, material necrótico y líquido retenido en la intestinal y puede pasar a través de la pared lesionada por la distensión y los trastornos vasculares, ingresando esto en el torrente sanguíneo y provocando un cuadro de sepsis y toxemia generalizadas. Cuando hay la obstrucción en asa cerrada, el aumento de esta presión intraluminal del segmento afectado puede superar también la presión que se da en los vasos submucosos y va a producir isquemia, perforación y una peritonitis generalizada. Sin embargo, en las obstrucciones de colon en general se van a producir menos y más lentos trastornos de líquidos y electrolitos. Pero si la válvula ileocecal es competente, el colon se comporta como una asa cerrada y por tanto el riesgo de perforación va a ser mayor. Si hablamos del sitio más probable para que se dé esto es en el ciego por su forma y un diámetro mayor. En cambio, si estamos ante una válvula incontinente, la obstrucción se va a comportar como una de intestino delgado. Muy bien, siguiente. Ya. Ahora vamos a ver lo que es la manifestación clínica. Cuando sospechamos de un caso de obstrucción intestinal, aquí vamos a considerar 4 Se han síntomas que salido son las más diapositivas. frecuentes. Espérame, voy a ponerlas otra vez. Tranquila, Mayumi, ponte serena, que en los mejores congresos de cirugía pasa eso. Un momento, por favor, doctor. Estoy teniendo problemas para volverla a subir. Voy a cambiarlo. Ay, a ver si... Ya. Ok. Voy a compartir mi pantalla porque no quiere volver a compartir, no sé por qué. No hay problema. En manifestación clínica. Sí. Gracias. ¿Ya? Entonces, estaba diciendo, ¿cuándo sospechamos de un cuadro de obstrucción intestinal? Aquí vamos a considerar 4 síntomas principales, que está compuesto por el dolor abdominal, la distensión abdominal, los vómitos y la ausencia de emisión de gases y heces. El dolor va a ser el síntoma más frecuente, va a tener un comienzo gradual y habitualmente no puede ser localizado por el paciente, es decir, es un dolor difuso, además de que va a ser un dolor tipo cólico. Este se va a presentar de una forma intermitente con picos de dolor que suelen estar separados con intervalos de aproximadamente de 4 a 5 minutos y este paso intermitente se va a relacionar con la distancia que tenga la obstrucción. De tal forma de que el dolor va a ser menor cuando es una obstrucción baja y va a ser mayor cuando es una obstrucción un poco más alta. Luego tenemos a la distensión abdominal, que se va a dar debido a que las asas van a estar llenas de aire y de líquido. También los vómitos, que van a ser de origen reflejo al inicio del cuadro como una consecuencia del dolor y de la distensión del abdomen.
pero conforme va evolucionando este cuadro, se va a deber a la regurgitación del contenido de las asas intestinales. Al inicio, los vómitos van a ser de contenido alimenticio, después pasarán a ser de un contenido bilioso o intestinal, y finalmente, de forma más tardía, los vómitos van a ser de un contenido fecal. Además, si es que se da una obstrucción de una localización más alta, los vómitos van a ser más abundantes y van a ser más frecuentes también. Y por último, tenemos a la ausencia de emisión de gases y heces. Este va a ser el síntoma menos frecuente en comparación con los otros, porque puede haber cuadros de estreñimiento sin obstrucción, de la misma forma que puede haber una obstrucción con emisión de heces. Por ejemplo, en aquellas obstrucciones que son altas y también en algún carcinoma, como es el carcinoma colon. Entonces, si es que estamos con un paciente que presenta estos síntomas, debemos sospechar ya de un cuadro oclusivo y tenemos que plantearnos algunas preguntas, ¿no? Como son, ¿cuál podría ser la causa de esta obstrucción? Como la naturaleza anatómica y patológica que le está provocando. Y también si es que estamos en la posibilidad de que sea un hilo mecánico complicado. Por ejemplo, si existiera una estrangulación de algún segmento del intestino, que en estos casos el dolor ya podría ser más continuo y más intenso, y también estaría acompañado de vómitos con una mayor frecuencia. Entonces tenemos que observar el estado general del paciente y para poder, al momento de llegar, y para poder ir evolucionando, ver cómo evoluciona. En la siguiente diapositiva tenemos lo que ya es el diagnóstico. Básicamente, en la obstrucción intestinal vamos a poder diagnosticar solo haciendo la historia clínica y el examen físico. Tenemos entonces con la anamnesis, iniciamos con la anamnesis. Aquí lo importante es reconocer los antecedentes médicos y quirúrgicos que puedan aportar una información sobre posibles factores de riesgo, ya que el que haya tenido cirugías previas nos puede dar una causa importante, ¿no?, de que pueda provocar una obstrucción. Por ejemplo, el caso de las heridas y las adherencias. Luego pasamos a lo que es la exploración física. Aquí hacemos una exploración completa y le tomamos atención a ciertos puntos. Por ejemplo, al examen general, vemos si es que el paciente presenta taquicardia o hipotensión, ya que esto nos podría indicar que el paciente está sufriendo de un cuadro de deshidratación grave. También nos podría indicar peritonitis. En el examen abdominal tenemos a la inspección el abdomen distendido, que lo hacemos diferencial de una ascitis por el signo de la oleada. También tenemos que ver el grado de la distensión dependiendo de la localización y el tiempo de la evolución. También es posible ver ondas peristálticas en algunos pacientes que son delgados y también observar si es que hay presencia de cicatrices quirúrgicas. A la palpación, el abdomen se puede encontrar en algunas veces doloroso. Si es que hubiera una sensibilidad y defensa muscular, esto ya nos hace sospechar de una peritonitis o un caso de estrangulación intestinal. También detectar la presencia de masas abdominales y también explorar los orificios herniarios. A la auscultación, por último, tendríamos el peristaltismo aumentado en las primeras fases y al momento en que progresa este cuadro ya habría una ausencia de estos peristaltismos. En lo que es el examen, los exámenes de apoyo, tenemos el examen de laboratorio. En este caso, solicitamos hemograma, coagulación, bioquímica completa. No son datos específicos, porque en las primeras etapas puede haber no alteraciones, pero nos va a servir, por ejemplo, el dato del hematocrito aumentado, que ya nos indicaría que hay presencia de deshidratación, al igual que la leucocitosis. En el diagnóstico de imágenes tenemos como la prueba principal la radiografía simple de abdomen. También podemos pedir una tomografía o una resonancia y estudios variados para descubrir exactamente la posición de la obstrucción intestinal. En la siguiente diapositiva vamos a ver que la prueba principal es la radiografía simple abdominal. En este caso, como vemos en la imagen, lo que vamos a poder observar es que va a haber una presencia excesiva de gas en el intestino delgado, lo que se va a representar con la distensión de las asas abdominales.
Como vemos en la imagen, en la primera imagen, se puede observar que las asas intestinales están ubicados como en una forma de peldaños, ¿no? Y además están distendidos. Aquí hay un signo que es el signo de la pila de monedas, en donde se va a poder observar las válvulas conniventes del intestino delgado que están ocupando todo el diámetro del asa. En la otra imagen es una radiografía en bipedestación, donde vemos los niveles hidroaéreos, ¿no? Por la presencia de líquido hidroaéreo. Y por último, la tomografía, que también nos va a servir, pero ya como una segunda opción. Principalmente esto sirve para obstrucciones completas y también cuando la causa es de obstrucción es extrínseca. Siguiente diapositiva. El ilio mecánico puede presentarse como una obstrucción simple o como una obstrucción con estrangulación. Cuando es una obstrucción simple, va a consistir en un taponamiento mecánico del flujo del contenido luminal sin que se altere la viabilidad de la pared intestinal. Mientras que si este ilio mecánico se presenta con una estrangulación, esta va a ser cuando un segmento de intestino está ocluido en dos puntos por una lesión única, determinando así una asa ciega. Esta asa ciega puede rotar sobre su propio eje, torciendo el mesenterio y las estructuras vasculares con el compromiso isquémico consiguiente. Siguiente, por favor. Bien. Cuando estamos frente a un ilio mecánico en el que ha habido una estrangulación, suelen presentarse signos que han sido denominados clásicos, como por ejemplo la presencia de taquicardia, fiebre, leucocitosis, o también la presencia de dolor abdominal constante, pero no espasmódico. Sin embargo, inicialmente se produce oclusión de lo que es el retorno venoso y posteriormente se compromete el flujo arterial. La pared se va a edematizar y pueden aparecer hemorragias parietales y trasudación de líquido al peritoneo. Y en etapas más avanzadas podemos observar la presencia de neumatosis y perforación del asa. Siguiente, por favor. Bien, cuando se ha producido una obstrucción con estrangulación y esta ha dado lugar a una isquemia, lo que podremos observar en una tomografía es el signo del halo o del tiro al blanco, lo que va a mostrar la presencia de neumatosis intestinal y de gas en la vena portal. Es así que en la imagen izquierda, la 16A, vamos a observar en esa tomografía una obstrucción intestinal en asa ciega y en la 16B el signo de tiro al blanco. Pueden ver unas flechas blancas allí, dos, y se dibuja lo que es un halo o lo que es el tiro al blanco. Siguiente, por favor. En una tomografía también se puede observar lo que es la isquemia mesentérica. ¿Qué es lo que vamos a observar? Asas con pared edematosa, llenas de líquido, con retención de contraste y engrosamiento mesentérico. También se han identificado otras formas que nos pueden orientar o indicar que estamos frente a una obstrucción con estrangulación, como por ejemplo el dosaje de lactato, la enzima creatinquinasa o la proteína fijadora de los ácidos grasos intestinales. Pero debido a que no son tan específicas, se ha dejado de lado. También se utiliza o está todavía en lo que es periodo de prueba el SQUID, que viene a ser el magnetómetro superconductor de interferencia cuántica, que va a detectar la isquemia mesentérica, y como les dije, todavía está en fase experimental, y lo que va a detectar son cambios del ritmo eléctrico elemental de lo que es el intestino delgado. Siguiente, por favor.
Ahora, en cuanto al diagnóstico diferencial, una de las entidades o los cuadros que va a asemejarse a lo que es la obstrucción o lo que es el hilio mecánico va a ser el hilio paralítico. Pero, ¿qué es lo que va a ocurrir aquí? En los pacientes con hilio paralítico, generalmente post cirugía, a menudo van a tener un retorno inicial de la función intestinal y de la ingesta oral, con la presencia de náuseas, vómitos, distensión abdominal y dolor. Un paciente con hilio mecánico generalmente no va a recuperar la función intestinal ni tampoco la ingesta oral. Ahora, en cuanto al hilio paralítico, los ruidos hidroaéreos pueden estar disminuidos o abolidos, mientras que en el hilio mecánico, los ruidos hidroaéreos pueden tener un ritmo normal o también presentar un timbre metálico. En el caso de la radiografía, en lo que es el hilio paralítico, lo que vamos a observar es una distensión de asas intestinales con presencia de gas en todo el trayecto intestinal. Mientras que en un hilio mecánico, las asas intestinales van a estar en forma de arco o en patrón de escalera, va a haber escasez de gas a nivel de colon distal a la lesión, el diafragma va a estar ligeramente elevado y también va a haber la presencia de niveles hidroaéreos. También podemos utilizar lo que es en la radiografía con contrastes, sustancias como lo que es la gastrogafina o el sulfato de bario. Siguiente, por favor. Otro de los cuadros también va a ser y que se va a asemejar a lo que es el hilio mecánico es la pseudoobstrucción o el síndrome de Ogilvie. Pero a diferencia del anterior, esta va a afectar solo al colon con mayor frecuencia, lo que es el colon derecho. Y de tal manera que lo que va a verse en la radiografía es una dilatación única del colon proximal. En cambio, en lo que es el hilio mecánico va a haber una marcada distensión abdominal. En este caso, esta pseudoobstrucción, lo que vamos a observar es una marcada distensión abdominal no dolorosa o insensible al tacto, y también vamos a tener que tener en cuenta antecedentes de lo que es la dismotilidad intestinal o también la presencia de diabetes mellitus o esclerodermia. Siguiente, por favor. Otros cuadros que también van a cursarlo con lo que es el dolor abdominal difuso, la presencia de vómitos y la incapacidad para eliminar heces y platos, va a ser la presencia de ascitis. Pero esta ascitis se va a acompañar, por ejemplo, de ictericia, y vamos a estar generalmente frente a un cuadro de lo que es insuficiencia hepática aguda. Y también va a haber antecedentes de hepatitis o de que el paciente es, por ejemplo, es alcohólico. También puede presentarse en los casos como por ejemplo el uso de fármacos. En este caso, el uso de antidepresivos tricíclicos. También puede presentarse en lo que es la isquemia mesentérica, pero en este caso ya hay una historia de enfermedad vascular periférica o un estado de hipercoagulabilidad en el paciente. También puede presentarse en lo que es una víscera perforada o frente a una sepsis intraabdominal. Pero además de lo ya mencionado, como por ejemplo el dolor abdominal difuso, los vómitos o la incapacidad para eliminar heces y platos, también va a haber la presencia de lo que es la fiebre, leucocitosis y aire libre en lo que es la radiografía. Ya, ahora a continuación hablaremos sobre el tratamiento, que primero vamos a hablar de una modalidad conservadora, que básicamente consiste en la reposición de líquidos y antibióticos. Esto porque, bueno, los pacientes van a perder bastante, va a haber una disminución del consumo oral, también por el vómito, y va a haber un secuestro de líquidos en la luz y la pared del intestino, por lo cual esto nos va a llevar a una deshidratación del paciente con una disminución de sodio, de cloruro y de potasio. Entonces vamos a reponer
todo esto mediante una forma intravenosa. En este caso podemos usar una solución salina isotónica como es la solución de Ringer lactato. Además, también tenemos que controlar la diuresis. Esto se puede hacer a través de la sonda Foley. Y posteriormente, si la diuresis es adecuada, se le puede adicionar lo que es cloruro potásico. Para controlar los niveles y la idoneidad del tratamiento y de la restitución de líquidos, vamos a controlarla mediante la medición electrolítrica, mediante el hematocrito y el recuento leucocitario. También se ha dicho de que algunos doctores optan por adicionar antibióticos orales para más que nada contrarrestar lo que anteriormente nos comentó nuestro compañero, de forma de que sea un tipo de profilaxis, ¿no? La siguiente sería la descompresión con sonda, que también es parte de la modalidad bueno, la descompresión por sonda básicamente va a consistir en que se va a hacer una aspiración nasogástrica, esto a través de la sonda de Levin, cosa que va a vaciar el estómago y va a reducir el peligro de aspiración pulmonar por vómito. Hay un grupo de médicos que defienden, o al menos defendían, la utilización de estas sondas intestinales, entre la sonda nasogástrica y entre la sonda intestinal. Sin embargo, se ha visto que las intestinales, que son más largas, van a tener diferencias significativas en el momento de la descompresión y también nos va a llevar a un tipo de complicaciones en el postoperatorio, así como una estancia significativa más larga en el hospital. Por lo tanto, se ha optado de usar la sonda nasogástrica. Finalmente, vamos a hablar de lo que es un tratamiento operatorio. Esto en el caso de que sean ya una obstrucción completa y no una parcial. Como les decía, en la obstrucción completa de intestino delgado se puede empezar por una modalidad conservadora, siempre y cuando no veamos signos de fiebre, taquicardia, dolor a la palpación o si es que hay leucocitosis. Y se ha visto que es adecuado esperar de 12 a 24 horas, porque después de estas 24 horas es que va a empezar a darse el tipo de complicaciones, las cuales vamos a tener que sí o sí resolverlas mediante el tratamiento quirúrgico y de la forma más pronta posible. Ahora, también según la complicación que tengamos es que tenemos una forma de tratamiento según la causa. Por ejemplo, la primera es la obstrucción por viridas, que básicamente se va a corregir mediante la disolución de la adherencia, ¿no? Y va a ser cirugía. La segunda sería la de hernia encarcerada, que también se tiene que hacer una reducción y un cierre del defecto mediante cirugía. La siguiente es de metástasis extendida, que puede iniciarse con un tratamiento conservador y dependiendo la extensión de la metástasis va a hacerse una resección intestinal. La cuarta es la enfermedad de Crohn. Y en fase aguda se va a dar sobre todo un tratamiento conservador de este. La quinta va a ser la de estenosis fibrótica crónica, donde va a hacerse una resección intestinal y una plastía de la estenosis. Y por último tenemos el absceso intraabdominal, la cual la tomografía nos va a ayudar a diagnosticar la causa de esta obstrucción y finalmente lo vamos a resolver mediante un drenaje percutáneo del absceso. Ahora, este es un cuadro que nos resume cómo sería nuestra forma de acción. Si es que nuestro paciente muestra que tiene signos o síntomas de estrangulación o isquemia intestinal, entonces tenemos que llevarlo inmediatamente al quirófano para hacer una exploración y posteriormente, si es que hay intestino dañado, se puede hacer una resección intestinal. Pero si es que no, tenemos que ver si es que es una obstrucción parcial o una completa. En ambas vamos a tener al paciente en ayuno con una sonda nasogástrica. En la parcial, solo si es que es necesario y se tiene que hacer un control constante
Si es que desarrolla en algún momento síntomas de isquemia, entonces tenemos que llevarlo al quirófano para la exploración, y si es que es parcial, podemos seguir con un tratamiento conservador. Esto va acompañado sobre todo de la clínica, y en el caso de la completa, si es que no hay signos de isquemia, todavía podemos esperar 24 horas para el tratamiento y posteriormente hacer o vigilancia o llevar siempre al quirófano para exploración. Buenas tardes. Bueno, para continuar con lo que es el tratamiento quirúrgico, es importante hablar sobre el hecho de la viabilidad del intestino. Entonces, Activa tu cámara, por favor, ¿ya? sí, doctor, lo que pasa es que cuando vi la lista de participantes, aparezco como asistente y el sitio donde se activa la cámara me aparece como si estuviera bloqueado. Solo me parece activado el micrófono. En todo caso, ¿cuál es tu nombre? Paul Pacheco, doctor. Ya. Ok, Paul, continúa, por favor. Gracias, doctor. Bueno, entonces, prosiguiendo, el hecho de, es importante identificar la viabilidad del intestino, ¿no? Entonces, cuando existe duda sobre si es que el intestino es viable o no, una de las alternativas que podemos tomar en cuenta es, luego de liberar completamente el segmento intestinal, se le puede colocar una compresa caliente y humedecida con suero salino, aproximadamente unos 15 a 20 minutos, y pasado este plazo se vuelve a examinar la pieza. Ahora, si el segmento recobra su color y muestra peritactismo, entonces estamos frente a una pieza viable y conservamos esa porción intestinal. Otra manera de examinar la viabilidad intestinal consiste en una segunda laparotomía, que generalmente se puede realizar entre las 18 y 24 horas posteriores a la primera operación. Esta decisión generalmente se toma en el momento de la primera operación, y vamos a ver que esta segunda laparotomía también puede estar indicada cuando el estado clínico de un paciente se deteriora luego de la operación inicial. Entonces, si bien es cierto, el tratamiento laparoscópico de la obstrucción intestinal es eficaz y va a reducir la estancia hospitalaria en determinado grupo de pacientes, tiene algunas limitaciones. Dentro de ellas, primero, que haya una distensión abdominal leve. Segundo, que la obstrucción sea proximal y esta misma sea parcial también, ya que si estamos frente a una obstrucción distal y completa, lastimosamente hay mayor cantidad de pacientes que sufren este tipo de obstrucción. Lo ideal es no pasar por esta laparotomía, por esta segunda laparotomía, y ingresarlo mediante una laparotomía convencional. Siguiente, por favor. Gracias. Bueno, hablando de algunas entidades un poquito más específicas, tenemos lo que es la obstrucción intestinal recurrente. Entonces, primero es importante, una vez que tenemos este tipo de pacientes, empezar con medidas conservadoras, ¿no? Si el paciente no responde frente a este tratamiento conservador, hay que reintervenir al paciente, ya que son recurrentes, y generalmente estas operaciones son largas y un tanto más complicadas. Ahora, hay diferentes técnicas, ensayos, técnicas quirúrgicas y fármacos para evitar el hecho de la aparición de adherencias y por ende también de obstrucciones. Es así como, por ejemplo, una de las técnicas quirúrgicas es la aplicatura externa, en la cual el intestino delgado o su mesenterio se suturan como formando un bucle y con una curvatura relativamente suave. Sin embargo, el problema de esta es que las complicaciones son las fístulas y las deficiencias macroscópicas, lo cual a la larga sabemos que puede terminar en una peritonitis y al final la muerte del paciente. Por lo tanto, este tipo de técnicas generalmente están en desuso. Ahora, hay otros estudios que hablan sobre el uso de anticoagulantes, entre ellos, por ejemplo, la heparina, el citrato sódico, el dicumarol, que si bien es cierto, modifican el grado de formación de adherencias,
tienen efectos secundarios, ¿no? Entonces, el riesgo de hemorragia en este tipo de pacientes muchas veces no vale la pena someterlo al paciente por la formación de adherencias, ¿no? Y bueno, por otra parte también tenemos la utilización de membranas bioreabsorbibles de hialuronato, que es algo que en general se usa más en el campo de la odontología. Sin embargo, se han hecho algunos estudios y se ha visto que estas pueden reducir la incidencia y la intensidad con la que se forman las adherencias posoperatorias. Sin embargo, aún no está muy claro si es que solo disminuye la incidencia o solo disminuye la intensidad, por lo cual se necesitan más estudios para tener en cuenta cuáles son en verdad los beneficios del uso de las membranas bioreabsorbibles. Siguiente, por favor, Michelle. Gracias. Bueno, y en sí, los métodos más eficaces para limitar el número de adherencias y por ende de obstrucciones van a ser una buena técnica quirúrgica con una manipulación aislada del intestino para reducir lo que es la lesión de la serosa, evitar disecciones innecesarias, evitar el excesivo uso de material extraño en la cavidad peritoneal. Dentro de ellos tenemos evitar el abuso sobre todo de esponjas, de gasas. También tenemos el hecho de realizar una irrigación adecuada y la eliminación de ciertos detritos tanto infecciosos como isquémicos. Siguiente, por favor. Ya, bueno, luego tenemos lo que es la obstrucción posoperatoria aguda. El diagnóstico en sí de esta entidad en el periodo posoperatorio suele complicarse porque, como mencionó mi compañera al comienzo, generalmente los síntomas van a ser dolor abdominal, náuseas, vómitos, lo cual se puede confundir con un ilio posoperatorio y para lo cual el uso de una radiografía no nos va a ayudar a distinguir entre uno y otro. Por lo cual podríamos indicar una tomografía y en concreto lo que es la enteroclisis, que va a usar métodos de contraste, que nos va a ayudar a... ¿Podrías, Paul, repetir eso de la radiografía que no ayuda, dices? No nos ayudaría a diferenciar específicamente entre un ilio posoperatorio y una obstrucción posoperatoria. ¿Dónde has leído eso? En el Savison, doctor. Bueno, es que la radiografía simple de abdomen sí ayuda realmente, ¿ah? Sí ayuda, tanto así que cuando tenemos un paciente con un ilio prolongado, lo mandatorio es pedir una radiografía simple de abdomen. Y en función de eso se decide o no la reintervención quirúrgica. Porque pensamos en un ilio adinámico prolongado, en cuyo caso se mantiene la terapia médica, por así llamarlo, ¿no? Hidratación, electrolitos, en fin. Y si encontramos niveles hidroaéreos o alguna otra alteración que sugiera obstrucción de tipo mecánico, entonces se tiene que reintervenir prontamente. Pero bueno, es lo que tienes y es lo que has encontrado. Continúa. Bueno, entonces, en general, más del 90% de las obstrucciones postoperatorias van a ser parciales y lo bueno de estas es que se van a resolver de forma espontánea, si es que se les da determinado tiempo. Y para lo cual el tratamiento médico en este tipo de pacientes principalmente va a ser un reposo intestinal, la correcta administración de líquidos, la reposición de electrolitos y la nutrición parenteral. Siguiente, por favor. Bueno, y hablando ahora sobre lo que es el ilio, vamos a ver que se va a definir en general como una distensión intestinal y paso lento o ausente del contenido luminal del intestino, sin una obstrucción mecánica confirmada, ¿no? Entonces, como mencionó mi compañera, hay varias cosas, varios aspectos que nos pueden llegar a generar este ilio, dentro de ellos, por ejemplo, fármacos, por lo cual es importante tener en cuenta qué tipo de fármacos consume el paciente. Dentro de ellos podemos tener antihistamínicos, psicotrópicos, antidepresivos tricíclicos. También es importante tener en cuenta algunas causas metabólicas, dentro de ellas la hipopotasemia, hiponatremia,
Y si es que el paciente es diabético o tiene hipoparatiroidismo, causas también neurogénicas, ¿no? Sobre todo en procedimientos ortopédicos de la columna o la pelvis. Y por último también podemos estar frente a un ilio cuando estamos frente a procesos infecciosos, dentro de ellos una neumonía, una peritonitis, una sepsis, ¿no? Entonces, con frecuencia los pacientes presentan un cuadro similar a lo que es una obstrucción mecánica del intestino delgado. Vamos a ver la obstrucción abdominal, habitualmente sin un dolor cólico, que va a constituir el signo más notable en estos pacientes. También existe la posibilidad de que haya náuseas y vómitos. Sin embargo, estas no están en todos los pacientes. Y bueno, algunos pacientes con ilio continúan emitiendo deposiciones, ¿no? Lo cual de alguna forma nos va a ayudar a diferenciarlo de un cuadro obstructivo mecánico. Ahora, el tratamiento del ilio va a ser exclusivamente de soporte. Vamos a tener una descompresión nasogástrica y administración intravenosa de líquidos. El tratamiento más eficaz que corrige la enfermedad de base, sobre todo en pacientes con alteraciones metabólicas e infecciosas, nos va a ayudar a, de alguna forma, luchar contra este ilio que presenta estos pacientes, tanto en el postoperatorio, ¿no? Y en el caso de los fármacos, el hecho de retirar estos fármacos en los primeros días del postoperatorio. Ya. Por último, vamos a ver las complicaciones. Primero tenemos las complicaciones en el caso de que no se dé un tratamiento. Aquí consideramos la deshidratación y el desequilibrio electrolítico. Como ya se había mencionado, al existir una detención y el no avance del aire y el líquido intraluminal, se va a producir esta dilatación y el estancamiento del contenido. Entonces, se va a producir la emesis, por lo cual el paciente va a estar más susceptible a deshidratarse y además va a causar alteraciones hidroelectrolíticas y a mediano plazo la alcalosis metabólica. Sumado a esto, tenemos que la estasis va a producir que el contenido favorezca al sobrecrecimiento bacteriano y también a la translocación intestinal. Entre otras complicaciones que son más peligrosas, tenemos la necrosis y la perforación intestinal. Aquí, por ejemplo, en el caso del estrangulamiento intestinal, que puede ser causado por encarcelamiento de la hernia, que es una hernia no reductible, o también por la presencia de bandas adhesivas que producen la isquemia del intestino. En cuanto a la necrosis, vamos a tener que se va a desarrollar por el aumento de la presión de un segmento ocluido bilateralmente, lo que se conoce como una obstrucción de circuito cerrado. Por ejemplo, tenemos nuevamente a las hernias encarceladas y también obstrucción del intestino grueso que se da en presencia de una válvula ileocecal competente. La necrosis también va a desarrollarse por la compresión directa de los vasos mesentéricos, que van a hacer una compresión directa en lo que es el cuello de la hernia. Por ejemplo, entonces, en consecuencia, la necrosis nos va a conducir a la perforación y la perforación nos va a conducir a la peritonitis. El riesgo en casos de encarcelación es del 30%, mientras que la necrosis es del 15%. En la siguiente diapositiva vamos a tener las complicaciones, en este caso, que se van a dar luego de dar el tratamiento. El caso tenemos del uso de las sondas nasogástricas, que van a dar problemas de aspiración o también por lesión traumática. Y cuando se da un tratamiento quirúrgico de urgencia, podemos tener complicaciones como la infección de la herida operatoria, sepsis, peritonitis, hilio paralítico y hemorragia. Siguiente diapositiva. Y bueno, eso sería todo de nuestra exposición. Gracias. Muy bien. Muy bien, en general está bastante bien. Lo que es importante, y le decía a Paul, la radiografía en el postoperatorio sí se puede diferenciar
entre un hilo adinámico, que puede ser más o menos prolongado, y un hilo mecánico. Y conforme han ido rotando, por lo menos algunos de ustedes en mis grupos, yo les vengo diciendo que pongan especial interés en acercarse a los servicios de rayos X, de manera que se vayan entrenando en cómo se observa un hilo adinámico y cómo se observa un hilo mecánico, es decir, obstructivo. Esto es muy importante porque saber diferenciarlos va a establecer una mayor comodidad o no en ustedes y una mayor incomodidad o no en el cirujano, ¿no? Les decía, por ejemplo, que es completamente pues, aberrante que de repente un interno le hace la interconsulta al cirujano a las 2, 3 de la mañana, doctor, hay un paciente con obstrucción intestinal, y resulta que es un hilo dinámico, ¿no? Entonces, tengan casi la seguridad que ese cirujano los va a operar sin anestesia a ustedes. Entonces es importante que sepan, obviamente el tiempo aquí se queda corto, pero de pronto no sé si ya hicieron la rotación de radiología, y si no, de repente pues como promoción se pueden organizar y pedir que uno o dos radiólogos les planteen los temas que quisieran conocer, para que les haga así como una especie de seminario express en 1 o 2 horas, y les va presentando los casos, ¿no es cierto? Esta es una obstrucción, este es un hilio, esta es una obstrucción tipo vólvulo, esta es una obstrucción por intususcepción, esta es una obstrucción por bridas, entonces ustedes ya van teniendo esos patrones mentales, visuales, de manera de que les pueda servir a todos ustedes. Yo los felicito, es una presentación bastante buena. No sé si es que hay alguna pregunta para que sus compañeros puedan absolverlas. Muy bien, no hay más preguntas, entonces creo que es todo. Muchas gracias, Michelle, tú estuviste atenta a todo esto y nos vemos en cualquier momento, ¿sí? Sí, muchas gracias, doctor. Bien, hasta luego con todos. Hasta luego, gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego.